colístico, incrementando la presión en la vesícula. Dependiendo de la duración y el grado de obstrucción, se puede dar un cólico biliar o una colecistitis aguda. Sin tratamiento pueden ocurrir complicaciones. Hay dos factores que determinan la progresión de la colecistitis aguda. Primero, el grado de obstrucción y segundo, la duración de la obstrucción. Entonces acá, dependiendo de la duración, ¿no? Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente va a experimentar cólico biliar. Y si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente desarrolla colecistitis aguda. Entonces, acá diferenciamos los conceptos de colecistitis aguda y crónica dependiendo de la duración de la obstrucción. Con respecto a la causa, principalmente va a ser litiásica en un 90-95%. En mayores de 40 años, mujeres y en obesidad, ¿no? En índice de masa corporal mayor de 34 en mujeres y mayor de 38 en hombres, ¿no? Pero también existen colecistitis acalculosa, ¿no? Que se da por trauma, por estancias prolongadas en UCIs, por sepsis, por quemaduras, por nutrición parenteral total prolongada, ¿no? Pero es en escaso porcentaje, ¿no? De 3,4 a 14%. Los factores de riesgo, la obesidad y la terapia hormonal de reemplazo están relacionadas con aumento de riesgo de colecistitis aguda o colecistectomía. El uso de estatinas va a disminuir el riesgo y la tasa de recurrencia después de manejo conservador va a ser de 19 a 36% y después de drenaje percutáneo de 22 a 47%. Ahora, es clave acá siempre tener en cuenta las 4 Fs, ¿no? Las 4 Fs de factores de riesgo, ¿no? Obesidad, mujeres que sean de sexo femenino, mayores de 40 años y que estén en edad fértil o premenopáusicas. Entonces, la colelitiasis es asintomática en el 40% de los casos, está presente en el 10% de la población. ¿Y quienes desarrollan síntomas? Del 1 al 2% de los asintomáticos desarrollan síntomas con complicaciones como colecistitis, colangitis, pancreatitis. ¿Qué tipos de colecistitis existen? La edematosa, que es la primera etapa, de 2 a 4 días, hay presencia de líquido intersticial más capilares y linfáticos dilatados. La pared va a estar edematosa, pero histológicamente normal. Luego pasa una fase de colecistitis necrotizante, que es la segunda etapa. En los días 3 a 5 hay cambios edematosos con áreas de hemorragia y necrosis. Hay un flujo de sangre que se obstruye, provocando trombosis y oclusión. Pasamos a una tercera etapa, la de colecistitis supurada, a los 7 y 10 días, donde existen áreas de necrosis y supuración. Se va a evidenciar un proceso inflamatorio de reparación. La pared se reduce debido a cambios fibróticos. Y la cuarta etapa es la colecistitis crónica. Ocurre luego de múltiples colecistitis leves. Va a existir atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared de la vesícula. En esta imagen podemos ver una colecistitis necrotizante, unas imágenes de tomografía con contraste. Nos muestran una discontinuidad de la pared de la vesícula, lo que sugiere posible presencia de necrosis en una porción de la pared, donde señala la flecha, al lado izquierdo. Y las formas especiales de colecistitis aguda, la colecistitis acalculosa, es una colecistitis aguda sin colecistolitiasis. También la colecistitis enfisемatosa, aparece aire en la pared de la vesícula debido a infección por anaerobios, formadores de gas, incluyendo el Clostridium perfringens. A menudo se ven los diabéticos. Y también por torsión de la vesícula biliar. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos y clasificación de la severidad de la colecistitis aguda? El signo de Murphy, desde 1903, ¿no? Tiene una sensibilidad de 65%, 20 al 65%, una especificidad de 79 a 96%. También a través del ultrasonografía, ¿no? Hay mayor sensibilidad, mayor especificidad. Y los criterios de Tokio, ¿no? Que nos dan una sensibilidad de 91% y especificidad del 96,9%. Vamos a detallarlos. Entonces, ya conocemos pues el punto de Murphy, ¿no? Está ubicado en una línea oblicua que parte de la cicatriz umbilical y que termina al pliegue axilar anterior. Hay una línea media clavicular que pasa por el reborde costal derecho del no arco costal. En la intersección de ambas se ubica el punto de Murphy. Y la clínica del signo de Murphy sirve para determinar un proceso inflamatorio denominado colecistitis aguda, ¿no? Entonces se introducen los dedos debajo del reborde costal en forma de gancho y se le pide al paciente que inspire profundamente. Es positivo cuando se presenta dolor y el paciente detiene la inspiración.
¿Cuáles son los criterios de Tokio? Bueno, primero signos locales de inflamación, el signo de Murphy positivo, una masa, dolor o hipersensibilidad en cuadrante superior derecho. También signos sistémicos de inflamación, fiebre mayor de 38 grados, el PCR mayor de 3 miligramos por decilitro, glóbulos blancos arriba de los 10.000. Y en la ultrasonografía, pues hallazgos ultrasonográficos compatibles con colecistitis aguda, ¿no? La sospecha diagnóstica lo va a dar un ítem en A más un ítem en B. Y diagnóstico definitivo, un ítem en A, B y C. Son los criterios de Tokio. Con respecto a los estudios de imagen, la ecografía va a mostrar el 50 al 88% de sensibilidad y un hasta 88% de especificidad, ¿no? Hay un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar mayor a 5 milímetros, hay piedras en la vesícula, hay engrosamiento de la capa hipoecoica, la pared de 2 a 3 milímetros, el diámetro transversal menor de 4 centímetros y el diámetro longitudinal hasta 9 centímetros. Estos son los criterios, ¿no? Y los hallazgos compatibles con una colecistitis aguda que encontraríamos, ¿no? Para los criterios de severidad, el grado 1 no cumple con criterios para grado 2 o 3. El grado 2, moderado, al menos uno de los siguientes, ¿no? Glóbulos blancos arriba de 18.000, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, la duración de los síntomas mayor a 72 horas, hay una marcada inflamación local. Y el grado 3, al menos uno de los siguientes, ¿no? Una disfunción cardiovascular, hipotensión que requiera vasopresores, disfunción neurológica, una alteración del estado de conciencia, disfunción respiratoria, la relación de presión de oxígeno con FiO2 menor de 300, una disfunción renal o oliguria, creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, disfunción hepática, el INR mayor a 1.5 y disfunción hematológica, plaquetas menos de 100.000. Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico óptimo para colecistitis aguda de acuerdo con el grado de gravedad, con el grado de severidad? Vamos a encontrar esto, ¿no? En el grado 1, la colecistectomía laparoscópica temprana es el tratamiento de primera línea. En los pacientes con riesgo quirúrgico, la observación, el seguimiento sin colecistectomía después de la mejoría inicial con el tratamiento médico podría ser indicada. Ahora, en el grado 2 moderado se acompaña a menudo por la inflamación local grave. Se debe tener en cuenta la dificultad de la colecistectomía como método de tratamiento. Ahora, si el paciente no responde al tratamiento inicial médico de urgencia o se requiere el drenaje de la vesícula biliar temprana. Y en grado 3, que ya es un grado grave, urgente el drenaje de la vesícula biliar temprana debe ser realizada. La colecistectomía electiva puede ser realizada después de la mejora de la enfermedad aguda si se ha logrado por el drenaje de la vesícula biliar. Bueno, acá tenemos el tratamiento de acuerdo al grado eh, de la colecistitis, ¿no? ¿Para qué procedimiento quirúrgico se prefiere? ¿La colecistectomía laparoscópica o la colecistectomía abierta? La laparotomía. Bueno, se recomienda la colecistectomía laparoscópica. Es preferible que la colecistectomía abierta, ¿no? Tiene un grado de recomendación 1 nivel A. ¿Cuál es el momento óptimo para la colecistectomía para colecistitis aguda? Se recomienda que es preferible realizar la colecistectomía poco después del ingreso, particularmente cuando menos de 72 horas tienen transcurrido desde el inicio de los síntomas. También tiene un nivel de recomendación 1 nivel A. ¿Cuáles son las complicaciones que hay que evitar que sean asociadas a una colecistectomía laparoscópica? La lesión de la vía biliar, el sangrado y la lesión de otros órganos. Un nivel de evidencia C. Con respecto a la terapia antimicrobiana, los cultivos de bilis deben obtenerse al inicio de cualquier procedimiento realizado. La bilis de la vesícula biliar debe ser enviada para cultivo en todos los casos de colecistitis aguda, salvo las que tienen gravedad 1, ¿no? En el caso de la terapia antimicrobiana, en grado 1 y 2, se va a aplicar ceftriaxona, cefuroxima, cefazolina, cefotaxima, más metronidazol, ertapenem, ciprofloxacin. En grado 3, piperacilina, tazobactam, cefepima y ceftabiprol y metronidazol. Con respecto al pronóstico, ¿no? La recurrencia en caso de tratamiento conservador de 19 a 36% y la recurrencia en caso de colecistectomía percutánea sin cirugía de 22 a 47%, ¿no? El grado 1 tiene un 0,5% de mortalidad, grado 2 0,6% de mortalidad y grado 3 ya aumenta, ¿no? A 21% de mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones de la colecistitis? La perforación de la vesícula, la peritonitis biliar, un absceso pericolestítico y la fístula biliar. Eso sería todo, gracias. Doy paso a mi compañera. Aló, buenas. Sí, doctor, la compañera va a continuar.
Bueno, ya, entonces lo vamos a escuchar, ¿eh? Sí. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, vamos a continuar con el tema de ictericia en cirugía. En este caso, continuamos con el tema de coledocolitiasis. Bueno, como parte de una introducción, pues vamos a definir qué es coledocolitiasis. Esta viene a ser la ocupación total o parcial del conducto biliar o colédoco por cálculos, produciendo obstrucción del mismo. En cuanto a su epidemiología, esto tiene un predominio en el sexo femenino de 2-1 con respecto al sexo masculino, y también se considera como factor de riesgo la obesidad y la edad promedio de 55 años, como también un antecedente de colelitiasis. En cuanto a realizar, pues, la causa más frecuente de estas viene a ser la colestasis extrahepática, y también tener en cuenta que como complicaciones podemos tener la colangitis, como también la pancreatitis aguda. Básicamente, pues aquí tenemos, esta viene a ser la anatomía, donde vamos a encontrar que una de ellas va a ser obstruida, ¿no? Es decir, el conducto biliar común. En cuanto a su etiología, podemos tener la etiología primaria, secundaria, como también podemos considerar la residual y la recurrente. Entonces, para ello vamos a continuar con ello. Entonces, vamos a pasar a realizar una descripción de cada una de ellas. En cuanto a su etiología, la primaria se va a dar mediante el conducto colédoco, es decir, la obstrucción del conducto colédoco. En cuanto a su característica, podemos encontrar cálculos pigmentarios biliares marrones, y además que viene a estar asociado a fibrosis quística, o también pacientes en nutrición parenteral o total, también por cuerpos extraños en la vía biliar. Además que también puede asociarse en el caso de adultos mayores, esto debido a los conductos biliares largos que podrían presentar, y además que también pueden tener infecciones recurrentes o persistentes. Esto en cuanto a la primaria. También tenemos una etiología que viene a ser secundaria. Esto se va a llamar así debido a la migración desde la vesícula a través del conducto cístico. Entonces, es decir, que no se va a presentar directamente en el conducto colédoco, sino va a venir desde la migración desde la vesícula. Y en cuanto a su característica, a diferencia de la primaria, es que no vamos a encontrar cálculos pigmentarios biliares marrones, sino cálculos de colesterol. Y además que esta secundaria viene a ser la más frecuente. También vamos a tener otra clasificación en cuanto a su etiología, que viene a ser la residual y la recurrente. La residual se va a llamar así debido a que van a pasar inadvertidos en el pre o intraoperatorio, y además que también va a ser característico, va a ser descubierto antes de los 2 años desde la colecistectomía, por lo cual esta característica va a ser dada en menos de 2 años. Mientras que la recurrente va a ser desarrollado debido a la estasia, a la estenosis cicatricial, como también puede darse a la otitis, y van a ser descubiertos, a diferencia de la residual, después de 2 años desde la colecistectomía. Entonces es así que nosotros podemos diferenciar tanto la residual, que va a ser menos de 2 años, y la recurrente, que va a ser mayor de 2 años. Es de esta forma que nosotros podemos clasificar en cuanto a citología en una primaria, secundaria, residual o recurrente. En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a tener en la coledocolitiasis, pues principalmente la mayoría de las bibliografías nos van a dar pues este enfoque asintomático. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar tanto la ictericia, dolor, como otros asociados a náuseas, vómito e incluso fiebre, ¿no? Entonces, considerando parte de la ictericia, como observamos en esta imagen, puede presentarse tanto en la mucosa, en la piel, en escleras. Además que también el paciente nos puede pues dar esta, que está presentando heces pálidas, como también la orina oscura. Y el dolor que va a presentar se va a dar en el hipocondrio derecho. El paciente nos va a referir que es un dolor de tipo cólico, que en ocasiones puede tener una radiación al dorso, hacia también a la escápula, y cuando nosotros realizamos el examen físico, este se va a presentar doloroso a la palpación, de larga duración, como también puede ser intermitente, y esto va a ser pues debido a una obstrucción transitoria que podría presentar en el conducto colédoco. Otras manifestaciones que también vienen a ser asociadas, vienen a ser las náuseas, también los vómitos, esto asociado a las comidas copiosas que puede tener el paciente, como también la fiebre. Pero la fiebre en algunos casos podría presentarse, como también no, ya que esto sobre todo se va a dar en el caso de que nuestro paciente pueda presentar una colangitis, ¿no? Entonces es de esta forma que nosotros también podemos describir a la triada de Charcot, que viene a ser el conjunto de signos y síntomas que se van a diagnosticar en la colangitis, y se va a presentar con la fiebre, con el dolor en el hipocondrio derecho y más la ictericia. A esto
Es decir, esta triada de Charcot que estamos presentando aquí también podría poseer una colegitis aguda grave, es decir, a ello se puede agravar y a eso se le va a sumar esta sintomatología, ¿no? Tanto la hipotensión como también la confusión mental. Esta colangitis aguda grave se le va a conocer como la pentada de Raynaud, ya que no solamente va a presentar la triada de Charcot, sino también la hipotensión y la confusión mental. Entonces, de esta forma, nosotros podemos también poder diferenciar en cuanto a una colangitis como también una coledocolitiasis, ¿no? Ya que estamos presentando aquí las manifestaciones clínicas que podrían tener tanto la colangitis como una coledocolitiasis. Continuando, pues ya que en algunas ocasiones vamos a encontrar un paciente asintomático, nos va a servir de mucha ayuda el laboratorio, ¿no? Para ello nosotros vamos a solicitar pruebas de funcionamiento hepático. Y en el caso de una coledocolitiasis, lo que nosotros vamos a encontrar principalmente viene a ser un patrón colestásico. En el caso de un patrón colestásico, como observamos en este cuadro, nosotros podemos tener distintos patrones de laboratorio de daño hepático, ¿no? Y nosotros nos centramos aquí en el patrón colestásico. Entonces vamos a encontrar un aumento de la bilirrubina directa, más de 7 miligramos sobre decilitro, como también el aumento de la fosfatasa alcalina de 2-5 veces y el aumento de la GGT. Esto va a ser lo principal, ¿no? Como también asociado podríamos encontrar las transaminasas lipasas y amilasas elevadas, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros no vamos a evidenciar leucocitos, el aumento de leucocitosis. Bueno, entonces, por lo cual nosotros podríamos diferenciar también un cuadro de colangitis, en lo cual nosotros sí vamos a encontrar leucocitosis, a diferencia de la coledocolitiasis, en la cual no vamos a evidenciar ello, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello el patrón colestásico. Entonces, teniendo ya nuestras pruebas de laboratorio juntamente con el examen que nosotros le hemos realizado al paciente, es decir, las manifestaciones clínicas que ha tenido el paciente, podemos definir el tipo de cuadro clínico que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos definir un cuadro no complicado como también un cuadro complicado. En el caso de un cuadro no complicado, vamos a encontrar un paciente afebril, con enzimas pancreáticas normales, y en el laboratorio podríamos encontrar también el posible patrón colestásico, como el aumento de bilirrubina, fosfatasa alcalina y también GGT. En el caso de la no complicada, esto ya podríamos encontrar con un cuadro de pancreatitis aguda y también una colangitis aguda. Entonces, si nosotros encontráramos un cuadro de pancreatitis aguda, podríamos encontrar la alteración de la amilasa, de la lipasa, y en el caso de la colangitis aguda, también la alteración pues, de los leucocitos. Entonces, encontramos la leucocitosis como también asociado a la fiebre. El aumento de la amilasa y la lipasa se van a dar mayor de 3 veces de su valor normal y también podríamos encontrar datos radiológicos. En el caso de la colangitis, como ya lo hemos descrito en la anterior lámina, encontramos la triada de Charcot más la leucocitosis, y en el caso de una colangitis grave, pues ya encontraríamos una pentada de Raynaud, ¿no? La cual vamos a tener una hipotensión también en el paciente. Y pasando ya a ello, entonces tenemos los exámenes de laboratorio, continuamos con los estudios de imagen. Para los estudios de imagen, el estudio inicial se va a considerar la ecografía, ya que esto también viene a tener un bajo costo y además que viene a ser menos invasivo a diferencia de los demás estudios. Aquí es muy importante lo que va a presentar la imagen que nosotros vamos a obtener del paciente, que viene a ser la sombra acústica, lo cual nos va a evidenciar la presencia de litos. Sin embargo, puede tener baja sensibilidad, ya que el gas intestinal va a dificultar la visualización del colédoco. Y además que también nos puede mostrar un colédoco dilatado, es decir, nos podemos guiar del diámetro del colédoco gracias a la ecografía cuando encontramos el colédoco dilatado mayor a 6 milímetros. Otro de los estudios que también podemos tener para realizar este diagnóstico, pues viene a ser las colangiografías, que viene a darnos el diagnóstico de certeza, y esto viene a ser el estudio de elección, ya que puede tener detalles anatómicos por excelencia, ¿no? Es decir, este viene a ser el estudio de elección, pero no el estudio inicial, ¿no? Ya que, como he mencionado, la ecografía se va a considerar ello. Sin embargo, estas colangiografías sí nos van a dar el diagnóstico de certeza. Mediante las colangiografías podemos tener una colangioresonancia, donde nos va a dar la detección de litos, pero mayores a 5 milímetros de diámetro, ¿no? Por lo cual nosotros no podemos tener la detección de litos menores a este número, ¿no? Entonces, nos va a ayudar solo cuando nosotros presentemos unos litos mayores a 5 milímetros.
También vamos a tener la colangiografía por ultrasonografía, los cuales nos van a detectar litos, estos sí, menores a 6 milímetros, ¿no? Entonces, litos pequeños y como también la detección del lodo biliar, por lo cual también en cuanto a las colangiografías, pues está bien hacer la de elección, ya que también nos viene a dar la mejor visualización del colédoco. Sin embargo, esta va a carecer de intervención terapéutica, ¿no? Y además que puede requerir experiencia por parte del médico, lo que lo va a hacer menos disponible. En cuanto a otros estudios de imagen, también vamos a tener la CEPRE, que aparte de ser diagnóstica, también viene a ser terapéutica. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el diagnóstico mediante este estudio, pues podemos tener algunas complicaciones, como viene a ser la pancreatitis, la hemorragia y también la perforación. Y otro estudio que también lo podemos mencionar viene a ser la tomografía. Sin embargo, esto va a carecer de sensibilidad y además que pues sí puede ser específico, pero viene a ser muy poco sensible, ¿no? Continuando entonces, en cuanto a los estudios de imagen, nosotros ya tenemos los estudios de imagen como también en el laboratorio, por lo cual ya podemos realizar el manejo. El manejo se va a basar según la probabilidad, es decir, los cuales se van a basar en los predictores. Si nosotros presentamos un paciente con alto riesgo, un riesgo intermedio, como también un riesgo bajo. El primero, el alto riesgo, se va a considerar de 50%, el riesgo intermedio de 10 a 50% y el riesgo bajo de 10%. En cuanto a los predictores que podemos tener en el alto riesgo, esto se va a dar mediante la presencia de un cálculo en la ecografía transabdominal, un cuadro clínico indicativo de colangitis aguda, o si también tenemos la bilirrubina sérica mayor de 4 miligramos sobre decilitro y el colédoco dilatado en la ecografía, que viene a ser mayor de 6 milímetros en el caso de un paciente que no ha tenido colecistectomía, y en el caso que ya ha tenido una colecistectomía, pues esto se va a considerar mayor de 8 milímetros. También, pues en el caso de ello, en el caso de un alto riesgo, el manejo se va a dar mediante la CEPRE, como también a ello agregado la esfinterectomía más la extracción de cálculos y la colecistectomía electiva. En cuanto a riesgo intermedio, los predictores se van a basar en las pruebas bioquímicas hepáticas anormales, que vienen a ser diferentes a la bilirrubina, una edad mayor de 55 años y también un conducto dilatado en la ecografía o en la imagen transversal. El manejo del riesgo intermedio viene a ser también darse una evaluación adicional mediante la calangioresonancia con contraste y también con ecoendoscopia, lo cual nos puede dar la presencia de litos pequeños o grandes. Si a ello nosotros pues damos esta evaluación y a ello les da positivo, pues entonces el manejo que se debe realizar es mediante la CEPRE más la esfinterectomía. Y o si no, esta viene a ser la primera elección, o si no, también podemos realizar la siguiente, que viene a ser una COLELAP más la exploración de las vías biliares. Pero si nosotros a esta evaluación adicional ha resultado negativo, es decir, no hemos encontrado estos litos mediante la colangioresonancia, la ecoendoscopía, pues el manejo se va a considerar como el de bajo riesgo, ¿no? Entonces, el de bajo riesgo se va a dar mediante sin factores predictivos, por lo cual no se va a necesitar explorar la vía biliar, ¿no? Ya que clínicamente el paciente se podría encontrar asintomático. Entonces, buscar otras causas a la sintomatología o también las alteraciones de laboratorio. Y aquí lo que se puede realizar es la COLELAB, y además que también podríamos, si encontráramos pues la presencia de barro biliar o también un alto riesgo un alto riesgo quirúrgico o a la negativa del paciente ante la realización de la COLELAB, pues podríamos utilizar fármacos de disolución que viene a ser el ácido urso desoxicólico, lo cual podría utilizarse de 1 a 2 años. Entonces, pasando en cuanto al manejo según la probabilidad, vamos a tener aquí la CEPRE, en la cual viene a ser la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y pues aquí lo que vamos a realizar mediante la ayuda de un endoscopio es que va a poseer pues este endoscopio una cámara en el extremo, entonces va a ingresar a través del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, es decir, del duodeno. Y una vez que el endoscopio va a llegar hacia el duodeno, a través de un pequeño catéter en la apertura del conducto biliar común, se va a inyectar un contraste, ¿no? Esto a través de los conductos, lo que nos va a permitir tomar imágenes. Esto como prueba de imagen, ¿no? Pero posterior a ello vamos a realizar lo que viene a ser el tratamiento como tal, que viene a ser la esfinterectomía, es decir, la realización de un corte a nivel de la papila mayor, como observamos aquí con un alambre de corte. Entonces, esto se va a dar para la extracción del cálculo
y se va a dar un empuje hacia el intestino delgado mediante el globo para la extracción que va a barrer todo el conducto y de esa forma pues va a quedar permeable, ¿no? Y bueno, lo siguiente que viene a ser es la colecistectomía laparoscópica, que también viene a ser una prueba, perdón, un parte del tratamiento que viene a ser también muy efectivo. Bueno, muchas gracias y le doy el pase a mi compañero Robert. Buenas. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, ya. Bueno, doctor y compañeros, buenas noches. Continuando con el seminario, ahora hablaré acerca de los tumores de vías biliares. Mi nombre es López Cancho Robert. Bueno, veremos, ¿no?, al inicio un resumen del tumor hepático, de los tumores vesiculares. El tema central será, ¿no?, el cáncer de vías biliares o también denominado colangiocarcinoma. Y al finalizar también veremos un resumen del cáncer de páncreas. Y bueno, respecto al tumor hepático, estos van a ser, ¿no?, benignos. Dentro de estos, el más común va a ser hemangiomas. También tenemos los tumores hepáticos malignos, que pueden ser metastásicos, que estos van a ser los más comunes, ¿no?, hasta en el 90% de los casos, y son la segunda enfermedad, ¿no?, más mortal, después de la cirrosis. Estas pueden llegar, ¿no?, al hígado por vía portal, a partir del colon, del estómago o del páncreas. Por otra parte, los cánceres primarios, que representan el 10%, dentro de estos tenemos, ¿no?, que el más común es el hepatocarcinoma, hasta en el 90% de los casos, que tiene un origen, ¿no?, a partir de los hepatocitos. En segundo lugar, tenemos los colangiocarcinomas, en un 10%, que se producen a partir de los conductos biliares. Entonces, respecto al hepatocarcinoma, que es el más importante, este suele afectar, ¿no?, a pacientes mayores de 50 años y afecta en mayor frecuencia al lóbulo derecho del hígado. Tiene como etiología, ¿no?, las infecciones por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, también en caso de alcoholismo crónico o en caso de cirrosis. El diagnóstico se va a realizar principalmente por biopsia, guiado por TAC. Y estos tipos de cáncer, ¿no?, suelen diseminarse de forma intrahepática a partir de los vasos linfáticos o vía extrahepática, ¿no? Puede afectar a los pulmones, a los huesos, al cerebro, a la glándula suprarrenal y a vaso linfático. El tratamiento, por lo general, va a ser médico y quirúrgico, ¿no? Para los casos de que sea quirúrgico, tenemos criterios de irresecabilidad y criterios de resecabilidad, ¿no? Bueno, este cáncer, ¿no?, se va a poder extraer cuando el tumor es menor a 5 centímetros, cuando el paciente tiene un buen estado general, cuando no existe invasión, ¿no?, a nivel vascular, no existe metástasis y existe una buena función hepática. En caso contrario, no se va a poder retirar este tipo de cáncer. Lo que nos interesa es, ¿no?, la clínica para poder diferenciarla, ¿no?, de los demás tipos de cáncer, ya que en los cánceres que vamos a ver existe una tríada clásica, ¿no?, que va a ser el dolor en el cuadrante superior derecho, la pérdida de peso y la presencia de ictericia. Hay que recordar, ¿no?, estos tres síntomas o esta tríada, ya que vamos a poder diferenciar, ¿no?, los diferentes tipos de cáncer, ¿no?, gracias a esta tríada, ¿no?, ya que estos tipos de cáncer, ¿no?, van a tener una especificidad, ¿no?, en estos signos y síntomas. También se puede presentar lo que es náuseas, vómitos, ascitis, ¿no?, circulación colateral, anorexia y malestar general. Respecto a los tumores vesiculares, también, ¿no?, tenemos dentro de los benignos, el más frecuente son los pólipos de colesterol, seguido de los adenomiomas, de los pólipos inflamatorios y de los adenomas. Dentro de los malignos, el más común es el adenocarcinoma, ¿no?, hasta en el 80% de los casos. Y el resto, que representan un 20% de los casos, van a estar conformados, ¿no?, por los histadenomas mucinosos, el carcinoma de células escamosas y los adenocantomas. Entonces, respecto al cáncer de vesícula, este suele afectar, ¿no?, principalmente a pacientes, ¿no?, con un promedio de edad de 70 años, suele ser más frecuente, ¿no?, a nivel extrahepático y afecta más a varones, ¿no?, en una relación de 4:1 respecto a las mujeres. En la etiología, bueno, el 70 o 90% de los casos va a estar asociada, ¿no?, a las colelitiasis y también a la presencia de pólipos, siempre y cuando éstas sean mayores a 1 centímetro.
Dentro de otras causas tenemos la vesícula en porcelana, las fístulas bilioentéricas y el reflujo pancreático. Como ya mencioné, el tipo más común, ¿no?, es el adenocarcinoma en un 80-90% de los casos y suele afectar, ¿no?, comúnmente al fondo de la vesícula. Dentro de la clínica, como mencioné, existe una tríada, ¿no? En estos casos, lo que más va a ser frecuente es el dolor, ¿no? Y hay que destacar que va a ser más intenso y va a ser continuo, ¿no? Y en el hipocondrio derecho. También va a ver la presencia de ictericia, pero esta ictericia va a ser tardía y también la pérdida del peso. En los exámenes, ¿no?, vamos a pedir el nivel de glucosa, enzimas colestásicas, bilirrubinas y marcadores tumorales, ¿no?, como es el CA19.9. Dentro de las imágenes nos podemos ayudar del ultrasonido y la TAC. Dentro del tratamiento, lo que se va a realizar, ¿no?, es una colestectomía en caso de que exista metástasis, ¿no?, o no se pueda retirar estos cánceres, que se da en el 75% de los casos, se va a realizar un sondaje biliar de manera paliativa y también una derivación biliodigestiva. Hay que destacar, ¿no?, que en estos pacientes, ¿no?, el 90% va a morir a primera año. Ahora, estos tipos de cáncer también, ¿no?, se pueden dar de manera incidental, ¿no?, cuando al paciente se le está realizando una colestectomía, ya sea abierta o laparoscópica. En estos casos se recomienda, ¿no?, estadificar el cáncer, ¿no?, y también, ¿no?, realizar una biopsia de la vesícula. En caso sea necesario, ¿no?, realizar una cirugía, se va a realizar una cirugía radical, ¿no?, que consiste en una colestectomía más una hepatectomía, más una linfadenectomía, ya sea con resección o no de los ductos biliares. Y también es importante, ¿no?, el estadio TNM. Hay que recordar que el estadio T se refiere, ¿no?, a la invasión del cáncer, ¿no?, a órganos vecinos. El estadio N se va a referir, ¿no?, a que si existe o no metástasis a ganglios linfáticos. El estadio M ya se refiere, ¿no?, a que existe metástasis pero a otros órganos. Bueno, hablemos, ¿no?, acerca del cáncer de vías biliares, que es el tema central, ¿no? También denominamos colangiocarcinomas, que, bueno, van a ser una enfermedad rara, ¿no?, por la que se forman células malignas a partir de las vías biliares. Entonces es importante recordar, ¿no?, las vías biliares, que van a estar conformadas por el conducto hepático derecho, que se une con el conducto hepático izquierdo y forma, ¿no?, el conducto hepático común. Este se va a unir con lo que es el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, y van a dar origen al conducto biliar común, al conducto colédoco, ¿no? Este se une también, ¿no?, con el conducto pancreático principal o con el conducto de Wilson, y van a dar origen a la ampolla de Bata, el cual va a desembocar en el duodeno. Existen tipos, ¿no?, de colangiocarcinomas. Dentro de estos, el más común va a ser el adenocarcinoma, que puede ser de tipo papilar, de tipo intestinal, mucinoso, de células claras y de células en anillo de sello. En segundo lugar, tenemos a los tumores mesenquimales. Respecto a la localización, estos colangiocarcinomas pueden ser, ¿no?, intrahepáticos y extrahepáticos. Los intrahepáticos representan un 5 a 10%, ¿no?, y suelen formarse en los conductos biliares dentro del hígado, ¿no? Respecto a los extrahepáticos, tenemos a los periliares, que son los más comunes, en un 60-70% de los casos, y suelen afectar, ¿no?, al área donde los conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, salen del hígado y se unen, ¿no? Entonces, estos también, ¿no?, son denominados tumores de Klatskin y tienen una clasificación que más adelante vamos a ver. Y respecto a los extrahepáticos distales, ¿no?, representan un 20-30% y se van a dar, ¿no?, a nivel del conducto colédoco. Entonces, de estos hay que destacar, ¿no?, los extrahepáticos periliares, también denominados tumores de Klatskin. Bueno, estos también, ¿no?, van a tener tipos morfológicos, ¿no? Tenemos los colangiocarcinomas, ¿no?, formadores de masa, los de tipo infiltrante, los de tipo papilar. Por ejemplo, aquí tenemos el tumor de Klatskin, que es del tipo estenosante, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación de Bismuth, ¿no?, de los tumores de Klatskin. Tenemos el tipo 1, que va a afectar, ¿no?, el conducto hepático común, que se encuentra, ¿no?, inferior a la confluencia, ¿no?, de los conductos hepáticos. El de tipo 2, que va a ser el más común, ¿no?, de los tumores de Klatskin, y se da en la confluencia de los conductos hepáticos propiamente. El de tipo 3, que puede ser el de tipo 3A, que afecta a la confluencia y tiene una extensión, ¿no?, hacia el conducto hepático derecho. El de tipo 3B,
que también se da en la confluencia y, bueno, tiene una extensión, ¿no?, hacia el conducto hepático izquierdo. Y el de tipo 4, que, bueno, tiene una extensión hacia ambos, ¿no?, conductos hepáticos y también puede afectar, ¿no?, parte del colédoco. Como mencioné, el de tipo 2 es el más común, ¿no? Y para esto tenemos técnicas quirúrgicas, ¿no? Se puede realizar una resección de la vía biliar extrahepática, una colestectomía, una resección del lóbulo caudado, una linfadenectomía y una hepaticoyunostomía en Y de Roux, que vamos a ver más adelante de qué trata. Respecto a la etiología y factores de riesgo, tenemos que la colelitiasis, ¿no?, representa un 60-80% de los casos, ¿no?, y va a estar presente, ¿no?, en la mayoría de los pacientes con cáncer. También tenemos la hepatolitiasis primaria, la vesícula en porcelana, la colangitis esclerosante primaria, los pólipos, como mencioné, estos tienen que ser, ¿no?, mayores a 1 centímetro. También puede ser causada por infecciones como la fasciola hepática, ¿no?, Salmonella typhi, por virus de la hepatitis B o C. También tenemos los quistes biliares o la colitis ulcerosa crónica. Dentro de los factores de riesgo tenemos a la edad, a las malformaciones congénitas, al consumo de tabaco, ¿no?, o a la exposición de asbesto. Y el cuadro clínico, como mencioné, encontramos, ¿no?, la tríada. Encontramos lo que es el dolor en el abdomen, la pérdida de peso, pero lo que destaca en este tipo de cáncer va a ser la ictericia, ¿no?, una ictericia obstructiva y progresiva, ¿no?, que va a afectar a piel y ojos, y va a estar presente hasta en el 85% de los casos. Esta ictericia en la piel va a causar, ¿no?, prurito, ¿no?, principalmente. Y entre otras síntomas tenemos lo que es fiebre, náuseas, vómitos, ¿no?, orina oscura, colangitis, ¿no?, obstrucción biliar y anormalidades en las imágenes que vamos a ver a continuación. Que también, ¿no?, son utilizadas para el diagnóstico, como tenemos la tomografía computarizada, la resonancia magnética, ¿no? En estas imágenes podemos ver, ¿no?, dentro de la tomografía computarizada, colangiocarcinomas, ¿no?, ya sean intrahepáticos o extrahepáticos. También podemos utilizar, ¿no?, lo que es el examen físico, ¿no?, y los antecedentes, ¿no? Es muy importante saber los signos y síntomas del paciente, ¿no? A la palpación podemos sentir masas. También, ¿no?, averiguar los hábitos del paciente, ¿no?, como consumo de tabaco y los tratamientos que pudo haber tenido anteriormente. También es importante evaluar la función hepática mediante los niveles de bilirrubina y fosfatasa alcalina. También se puede realizar las pruebas del antígeno carcino embrionario y el marcador tumoral, ¿no?, CA19.9. También se puede realizar una ecografía para ver la dilatación de las vías biliares. Pero la técnica que, bueno, es la mejor, ¿no?, y nos menciona en la literatura, es la colangiografía por resonancia magnética. También se le realiza biopsia, ya sea por laparoscopía, por CEPRE o por ecografía endoscópica. Y de la misma forma tenemos, ¿no?, los estadios TNM, donde T mide la invasión, ¿no?, del cáncer a tejidos que se encuentran alrededor, y N mide ya la metástasis a nivel de los ganglios linfáticos, y M la metástasis pero a órganos. Respecto al tratamiento, esto va a depender, ¿no?, de que el cáncer sea resecable o no sea resecable, o si ya realizó metástasis. En el caso de que el cáncer no sea resecable y haya realizado metástasis, se va a realizar un drenaje biliar y también biopsia. En el caso de que sea resecable, se puede realizar una cirugía, una laparoscopía diagnóstica y un drenaje preoperatorio. Dentro de la cirugía tenemos, ¿no?, las siguientes técnicas. Se puede realizar una extirpación de las vías biliares, siempre y cuando el tumor es pequeño, ¿no? Se va a extirpar también los ganglios linfáticos y el tejido que rodea. También se va a realizar una hepatectomía parcial, ¿no?, retirando, ¿no?, el hígado en cuña o un lóbulo, y también el tejido que lo rodea. También tenemos, ¿no?, el procedimiento, la técnica de Whipple, donde podemos ver en imagen, ¿no?, que se va a retirar lo que es la cabeza del páncreas, también se retira la vesícula, parte del estómago, parte del intestino delgado y también el conducto, ¿no?, biliar. También tenemos la derivación biliar, que se va a realizar de manera paliativa mediante la técnica, ¿no?, de hepaticoyunostomía en Y de Roux. También se puede realizar lo que es la quimioterapia y radioterapia, pero esta no se ha mostrado, ¿no?, beneficios, y solamente se realiza de forma paliativa. Y para finalizar tenemos, ¿no?, aquí el cáncer de páncreas, que, bueno, suele ser más frecuente en varones mayores de 50 años. El principal, ¿no?, viene a ser el adenocarcinoma, pero en este caso es ductal. Respecto a la localización, suele afectar mayormente a la cabeza en el 70% de los casos,
seguida, ¿no?, del cuerpo y la cola. Dentro de factores de riesgo tenemos a la pancreatitis crónica, a la coledocolitiasis, al alcoholismo y al tabaco. Y la clínica, como mencioné, nuevamente encontramos la tríada, ¿no?, ictericia tardía, el dolor tardío, y aquí destaca más, ¿no?, una pérdida de peso que es intensa, ¿no?, y es la que nos ayuda a diferenciarla de los demás tipos de cáncer. Respecto al diagnóstico, podemos ayudarnos, ¿no?, de una ecografía, de una econdoscopía, ¿no?, de la CEPRE o de la resonancia magnética. En caso de que estos cánceres sean resecables, vamos a utilizar la técnica de Whipple, como ya mencioné. En el caso de que sean irresecables pero operables, vamos a tener un tratamiento paliativo, ¿no?, mediante una derivación biliar, y la que se utiliza más, ¿no?, va a ser la hepatico-yejunostomía. Y también, ¿no?, en caso de que exista obstrucción duodenal, podremos hacer una gastro-yejunostomía. Y bueno, eso sería todo por el seminario. Muchas gracias. Buenas, veamos quién sigue. Buenas noches, doctor. Continúa el grupo de obstrucción intestinal. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Ok, yo listo. la veo por lo menos, ¿no? Ok. Muy buenas noches, estimado docente y queridos compañeros. Para la presente exposición te tocará el tema de obstrucción intestinal. La agenda a desarrollar es definición, etiología, antecedentes, clasificación, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Con relación a la definición, la obstrucción intestinal se define como la detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en un segmento del intestino, ¿no? Entonces, en el caso de obstrucción intestinal, si no se diagnostica inmediatamente y no se resuelve rápidamente, ¿no?, esto podría llegar a ser mortal. En relación a las causas, estas podrían ser tanto mecánicas como no mecánicas o funcionales. Dentro de las causas mecánicas tenemos lesiones extrínsecas, lesiones de la pared abdominal y lesiones intraluminales. En relación a las primeras tenemos las adherencias, hernias y vólvulos, las lesiones de la pared abdominal como atresia, tumores o lesiones inflamatorias como lo es por ejemplo, la enfermedad de Crohn, y lesiones intraluminales como la presencia de cuerpos extraños, invaginaciones o fecalomas. Por otra parte, cuando hablamos de factores no mecánicos o funcionales, podríamos estar frente a un hilio dinámico o un hilio paralítico. Vamos a ver a posterior la definición de cada uno, ¿no? También se puede presentar después de cualquier agresión al peritoneo, ¿no?, mediante ácidos grasos, pancreáticos, orina o sangre, ¿no?, por cuadros de abdomen agudo. O también tenemos procesos retroperitoneales como lo son traumatismos vertebrales, lesiones urológicas, etcétera, etcétera. También se puede dar después de intervencionismos, ¿no?, pero estos están autolimitados a las primeras 48 horas después del postoperatorio. Y procesos inflamatorios como lo son la pielonefritis, la pancreatitis y la sepsis. De todas las causas que he mencionado, ¿no?, se va a presentar un porcentaje de presentación, ¿no? Por lo general, las bridas y adherencias encadenan, o bueno, encabezan el cuadro. Luego siguen las hernias externas, los vólvulos, los tumores, el hilio biliar y las invaginaciones. Por supuesto, existe otra clasificación que va a delimitar a esta etiología o estos factores según el grupo etario, ¿no? En recién nacidos, por lo general, se podría presentar por una atresia intestinal o una imperforación anal. En los lactantes, invaginaciones o hernias. Escolares, hernias o la presencia de parásitos y cuerpos extraños. Mientras que en los adultos, las adherencias y las hernias, ¿no? Ahora, en el grupo etario de los ancianos, puede ser debido a fecalomas, tumores, adherencias y ovólvulos. Entonces, ¿cómo es que podríamos comenzar la sospecha de que estamos frente a una obstrucción intestinal?
Por ejemplo, lo más frecuente de las obstrucciones intestinales, como lo estaba mencionando hace un ratito, son por lo general las adherencias, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con una cirugía previa, podríamos pensar en ello. Ahora, si es que tenemos un paciente que llega con consulta y que no ha sido sometido a cirugía previa, podríamos estar pensando en una hernia inguinal o una hernia crural y que este está desembocando ya una estrangulación herniaria, ¿no? Ahora, existen otras patologías de forma más generalizada que podrían estar causando esta patología también, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de colon, que va a traer consigo cambios en el hábito intestinal, así como también el hilio biliar, ¿no? Con los cólicos biliares, fecaloma, ¿no? O alguna cardiopatía previa, ¿no? Que nos podría dar una isquemia mesentérica, ¿no? Y la trombosis mesentérica por consiguiente. Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener que estas pueden clasificarse según su presentación, según la localización, la intensidad y la patogenia. Esto es importante conocer, principalmente cuando hablamos acerca de la localización. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo presente la clínica el paciente, nosotros podríamos estar pensando de dónde viene la obstrucción. Bien, comenzando con la presentación, estas pueden ser aguda, subaguda, crónica, intermitente o inclusive podría regresar a una normalidad clínica. Según el esquema, un paciente podría presentar clínica de obstrucción intestinal de tipo aguda, subaguda, regresar aguda y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la cronicidad del cuadro. Por otra parte, cuando hablamos según la localización, la obstrucción intestinal podría ser alta o podría ser baja, siendo el límite anatómico de esto la válvula iliocecal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una obstrucción intestinal alta, nos referimos al intestino delgado, ¿no? Proximal a nivel de yeyuno y distal a nivel de línea. Entonces, como les mencionaba, esto es importante porque a partir de aquí podríamos buscar los signos característicos dentro de la clínica. Claro, yo lo menciono de forma superficial, ¿no? Pero ya dando el datito anticipadamente, podríamos decir que cuando, por ejemplo, el paciente llega con un dolor periumbilical y que es mucho más intenso, podríamos estar sospechando de que la obstrucción intestinal se encuentra a nivel de intestino delgado. Sin embargo, cuando nuestro paciente llega con un dolor en hipogastrio y que es menos intenso, podríamos estar ante la sospecha de que la obstrucción se encuentra a nivel de intestino grueso. Ahora, la otra clasificación es según la intensidad. Esto puede ser completa o incompleta. Es decir, si es completa es que vamos a tener una obstrucción total. Mientras que cuando hablamos de una intensidad incompleta estamos ante una suboclusión. Por otra parte, cuando hablamos de la patogenia, vamos a encontrar un hilio mecánico o un hilio paralítico o adinámico. Cuando hablamos de un hilio mecánico, es cuando, por ejemplo, existe algún factor que podría estar como un factor externo, ¿no? Como lo mencionaba en las causas extrínsecas, en los factores de la primera diapositiva dentro de las causas mecánicas, vamos a encontrar, ¿no? Lesiones extrínsecas, lesiones de la pared abdominal, lesiones intraentrales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a encontrar cualquiera de ellos que nos van a estar causando, pues, ese tipo de obstrucción. Sin embargo, cuando hablamos de una patogenia funcional, nos referimos, digamos, a un hilio paralítico o un hilio dinámico, y que por lo general ocurre en el postoperatorio, ¿no? Y pues esto se puede regir, ¿no? A través de la ley de Boyle-Mariatte, ¿no? Que dice que cualquier inflamación en la pared intestinal produce parálisis muscular. Entonces, en un postoperatorio, lo que pasa es que cuando nosotros tocamos un intestino, ¿no? O cuando estamos en contacto con un intestino, producimos cierto tipo de inflamación, puesto que recordemos que el intestino es un órgano bastante irritable,
¿no? Entonces, trabajar, digamos, a nivel de esa cavidad podría ocasionar, digamos, una alteración funcional, ¿no? Entonces, también eso es importante porque así como la localización, también podría darnos signos clínicos característicos dependiendo del tipo de patogenia a la cual se refiere. Por ejemplo, si estamos ante un hilo mecánico simple, vamos a tener un dolor abdominal de tipo cólico, ¿no? Con una intensidad que va a ir progresando. Mientras tanto, los vómitos podrían ser de gran volumen, vamos a tener distensión abdominal localizada y ausencia de heces y gases. En este caso, sí o a veces, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un hilo adinámico o funcional, el dolor abdominal es continuo, sordo y difuso, y es poco intenso, ¿no? Los vómitos son tardíos y la distensión abdominal es difusa. Y hay ausencia de heces y gases. Bien, en relación a la fisiopatología, hablando en palabras generales, lo primero que se va a producir es una detención, obviamente, del tránsito intestinal, porque va a haber un factor que va a estar ocluyendo la luz intestinal y que va a impedir justamente el tránsito normal. Entonces, esta obstrucción intestinal, esta detención del tránsito intestinal normal, va a producir un acúmulo de contenido intestinal y también, a su vez, un aumento del peristaltismo, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto, vamos a tener una distensión abdominal más la parálisis abdominal, perdón, la parálisis intestinal, ¿no? Entonces, esto va a traer a consecuencia tres cosas. La primera, alteraciones hidroelectrolíticas. Segunda, el sobrecrecimiento y translocación bacteriana. Y tercera, la isquemia y perforación, que obviamente pues, es el que es más riesgoso para el paciente, ¿no? Entonces, hablando en palabras un poquito más detenidas, vamos a encontrar dos fases. La primera, que se encuentra a minoría de las 12 horas, donde hay un predominio de la disminución de la absorción, ¿no? Justamente por esta detención del tránsito intestinal. Ahora, la segunda fase es mayoritaria a 24 horas, donde hay un predominio de la secreción secundario a un daño de la mucosa, ¿no? Y el sobrecrecimiento, la sobrepoblación de bacterias y sales biliares. Por ende, se va a producir un aumento en la filtración de proteínas en los capilares, ¿no? Entonces, vamos a tener, como les mencionaba al inicio, una acumulación de líquido más aire. Y por consiguiente, se va a producir una distensión de Lassa. Esta distensión de Lassa va a producirme dos cosas: isquemia y disminución de retorno venoso más el aumento de la presión venosa, ¿no? Ambos en agregación me podrían conseguir, ¿no?, lo que es la necrosis, por consiguiente perforación, peritonitis, sepsis. Va a producir la pérdida de líquidos, alcalosis metabólica, deshidratación o estrangulación intestinal, formación del tercer espacio y compromiso hemodinámico, ¿no? Y por su parte, la pérdida o la disminución del retorno venoso, ¿no?, me va a producir edema e inflamación de la pared intestinal. Y estos mecanismos van a traer a su vez, ¿no?, en consecuencia, lo que ya les estaba mencionando, ¿no?, isquemia, necrosis, perforación, peritonitis, sepsis y muerte, ¿no? Claro, esto dependiendo, puede ser a nivel de yeyuno, ilio o colon. Bien, eso ha sido todo con respecto a mi parte de la exposición. Le doy el pase a nuestra compañera Catherine para que continúe. Gracias. Bueno, está bien, ¿ah? A ver, continuemos. Ya. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico en este caso es clínico y bueno, también lo vamos a confirmar con los siguientes exámenes, ¿no? En caso de las manifestaciones clínicas, las obstrucciones intestinales se van a caracterizar por el dolor abdominal, los vómitos, la distensión, como ya lo había mencionado mi compañera, ¿no? Y en este caso, pues, vamos a hablar de características que están, en este caso, altos o proximales, o bajos o distales, ¿no? Y cómo se va caracterizando, dependiendo de
si es proximal o distal. En este caso, el dolor abdominal suelen ser cólicos pues, de manera intermitentes, ¿no? Cuanto más alto la obstrucción, se va a sentir menos dolor y bueno, mientras más bajo esté, se va a sentir más el dolor. En cuanto a los vómitos, estos vómitos pues son precoces, ¿no? Y en este caso, si es que está alto, el vómito es precoz y si está bajo, el vómito también es tardío. En cuanto también a la distensión, ¿no? Mientras más alto es la obstrucción, ¿no? O no hay distensión o solo se distiende el estómago, ¿no? Por eso se dice que es en este caso epigástrica. Y bueno, mientras más baja es generalizada. En cuanto también a los ruidos hidroaéreos, ¿no? Están disminuidos en frecuencia y aumentan en tono, ¿no? Entonces, en este caso, van a estar disminuidos, pero el tono va a ser más fuerte, ¿no? O sea, va a sonar más. Ahora, desde el punto de vista también metabólico, de vista metabólico, las más altas, las obstrucciones más altas, hacen alcalosis con hipocalemia e hipocloremia, y mientras más bajos, ¿no? Hacen lo que son acidosis con hiponatremia. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, en cuanto a la exploración abdominal, ¿no? Y física, tenemos acá primero la inspección, ¿no? A la inspección se va a observar un abdomen meteorizado, ¿no? Va a haber presencia de distensión abdominal. Las ondas peristálticas en este caso pueden ser visibles, ¿no? Que inician en un punto y también terminen en un mismo punto. En cuanto a lo que es la palpación, el abdomen distendido en grados variables, ¿no? Puede haber puntos dolorosos, ¿no? En lo que son la obstrucción del intestino delgado. Y en este caso se debe explorar, pues, para poder determinar si existen hernias, ¿no? Externas, o también buscar la presencia de masas palpables, ¿no? Ya que pueden ser penoplasias o invaginaciones. Siguiente, por favor. En caso de la percusión o auscultación, ¿no? En el principio puede haber un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿no? En este caso con característica de lucha o metálicos, ¿no? Por la distensión, y también a medida que va progresando el cuadro es la que se va a producir pues un silencio abdominal, ¿no? Ya sea por el agotamiento de la contracción muscular intestinal. Es por ello que los ruidos están disminuidos, ¿no? En frecuencia. Siguiente, por favor. Ahora, los exámenes de laboratorio, aquí pues debe solicitarse lo que es el hemograma completo, también la bioquímica, gases arteriales, ¿no? Ya que la mayoría de los pacientes pueden presentar alcalosis metabólica, y también pues las pruebas de coagulación, ¿no? Bueno, también lo que son pruebas de función hepática, ¿no? Si se sospecha de hilio biliar. Ahora, en este caso, pues no hay una prueba de laboratorio que especifique la obstrucción intestinal, ¿no? Sino que con estas pruebas vamos a buscar lo que es la presencia de leucocitosis, ya que las cifras elevadas también pueden indicar lo que es la necrosis intestinal o perforación. También la hemoconcentración en pacientes, ¿no? Ya que esto puede indicar la deshidratación, también lo que son las alteraciones electrolíticas, ya sea por la hipocalemia o hipocloremia, ¿no? Y también por la esclerosis metabólica, ¿no? Por tanto la pérdida de bases como el bicarbonato, ¿no? Y también se puede presentar acá pues la hiperlactacidemia, ¿no? Ya que esto puede también indicar lo que es isquemia. Ahora, como había mencionado, el diagnóstico, aparte de ser clínico, se va a confirmar pues con una imagen, ¿no? En este caso, siguiente, por favor. En este caso, el estudio de elección es lo que es la radiografía abdominal, ¿no? En bipedestación frontal, ¿no? Ya también sea en lateral.
Aquí se van a poder observar ciertas características, ¿no? En lo que es la radiografía abdominal, se puede observar lo que son las asas intestinales distendidas, ¿no? Tienen una ubicación central. En este caso, acá en la radiografía que se puede observar, estas asas intestinales se encuentran dilatadas, ¿no? Mayor de 3 centímetros. También lo que son los pliegues del intestino delgado es que se van a volver más evidentes, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Y en este caso es cuando se distiende, ¿no? Y bueno, lo que va a diferenciarse, ¿no? De un intestino grueso. Como le había mencionado, lo que son el nivel hidroaéreo, ¿no? Acá se puede observar en el área oscura, ¿no? El que está por encima del nivel, ¿no? También, en este caso, también podemos observar, bueno, aquí no se puede observar ese signo. Siguiente, por favor, para poder seguir mencionando acerca de la radiografía. Ya, bueno, en este caso sí, acá se va a poder observar que hay un signo característico de lo que es el signo de las monedas apiladas, ¿no? Aquí, ahí donde está justamente, ¿no? Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Es como que se va a poder observar como si hubieran varias monedas que estuvieran apiladas. También aquí en esta radiografía la presencia de niveles hidroaéreos, ¿no? En este caso en las líneas que se pueden ver de manera horizontales, ¿no? Como si fueran unas líneas horizontales. Siguiente, por favor. Ya, entonces, en este caso, este es un paciente, pues, que está de decúbito, ¿no? Porque hay pacientes que no se les va a poder realizar necesariamente la radiografía de pie, pacientes que no van a poder, entonces se les coloca decúbito. En este caso se puede observar la dilatación de las asas, ¿no? Justamente con el signo de las monedas apiladas, como se puede observar, ¿no? En la imagen, y en ya la radiografía que sí se puede observar, pues, los niveles hidroaéreos, ¿no? En este caso, esta es una radiografía de un paciente de pie. Siguiente, por favor. Ya. Le doy el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. ¿Está bien? Bueno, ¿no? Doctor, buenas. Para finalizar el tema, ¿no? Con respecto a la obstrucción intestinal, primeramente va a existir un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro del tratamiento médico, las medidas iniciales que se van a tomar, primero van a ser, ¿no? Generalmente, ya que estos pacientes van a tener falta, ¿no? De agua, una deshidratación. Entonces, lo que se va a hacer es una reposición de líquidos y antibióticos para las inflamaciones que se van a ocurrir. Dentro de ellos es una restitución de las pérdidas electrolíticas, como por ejemplo van a ser el sodio, el cloro, el potasio, y esto principalmente van a estar, ¿no? Se va a hacer una reposición vía intravenosa intensiva con una solución isotónica, con una solución el lactato de Ringer, y también el control de la diuresis, ¿no? Esto se debe supervisar hasta que, una vez que el paciente no tenga una diuresis adecuada, y por último, usar una solución de cloruro de potasio, a añadirlo a esta infusión. El otro va a ser la corrección del equilibrio ácido-base, también medir, ¿no? Ante los desequilibrios de pH. El otro va a ser la medición del hematocrito y también, ¿no? Del recuento leucocitario. Esto porque se debe dar una restitución tanto de líquidos y ¿no? Hacer unas mediciones electrolíticas, tanto, ¿no? Laboratoriales. También se hace el uso de antibióticos de amplio espectro. Esto principalmente ya que ha sucedido a nivel intestinal, ¿no? La translocación bacteriana. Para ello es que se va a usar medicamentos como por ejemplo, ¿no?
la cefalosporina, algunos betalactámicos, ¿no? Principalmente para para los gram negativos, ¿no? Que van a existir en el intestino. También se debe usar, ¿no? Indicaciones ante causas de isquemia, necrosis, ¿no? Y alguna peritonitis. Siguiente. El otro va a ser, otra medida inicial para ese tratamiento, es ¿no? la descompresión por sonda. Aparte de restituir, ¿no? los valores hidroelectrolíticos, también se debe dar como un complemento la aspiración nasogástrica. Esto porque va a ser muy importante, ya que el paciente va a presentar, ¿no? dentro de sus síntomas, ¿no? los vómitos, y que esto no se pueda, en algunos casos, pueda una broncoaspiración, ¿no? Y eso tratar, ¿no? de minimizar esas complicaciones. También se hace el empleo, ¿no? de estas sondas en algunas, más que todo, estancias significativas, ¿no? de hospitalarias, principalmente cuando haya, ¿no? esa obstrucción intestinal. Lo que se quiere más que todo en estas medidas iniciales es hacer un tratamiento conservador, donde no se haga uso, ¿no? del tratamiento quirúrgico, haciendo uso de la reanimación, tanto de la descompresión y no uso de la sonda únicamente. Siguiente. Ahora, ya para el tratamiento quirúrgico, ya no es, en este caso va a ser ya una complicación, ¿no? Esto posiblemente puede haber sido de que no se haya tratado a tiempo o múltiples factores, ¿no? Lo que se debe hacer en este caso ya también es el que el paciente, ¿no? que presente alguna obstrucción completa del intestino, entonces, ahí es donde ya se debe realizar esa, ¿no? ya una intervención quirúrgica. Hay muchos cirujanos en la cual han propuesto no usar, ¿no? este tratamiento. Eh, como lo indiqué, es que se debe usar más esa modalidad de tipo conservadora, ¿no? Porque va a tener ¿no? complicaciones. Además, también para el tratamiento el uso de la cirugía ha podido ser el retraso, ¿no? en el tratamiento definitivo, porque no se ha usado, ¿no? como una intervención de urgencia, ya que esto aumenta, ¿no? tanto la mortalidad como tanto la morbilidad, ¿no? de los pacientes, ya que esto se puede asociar, ¿no? con síntomas de taquicardia, ¿no? y algunos otros síntomas. También ahí vamos, ¿no? El tratamiento de tipo quirúrgico generalmente se debe haber hecho entre las 12 a 24 horas. Pasado ello es que ya es una complicación mucho más grave. También se debe hacer en este momento de la cirugía es tratar, ¿no? de procurar manipular el intestino y tratar con suavidad y no reducir esos traumatismos tanto de la serosa y no hacer y evitar esa distensión innecesaria. Para ello, entonces, en ese tratamiento de esta obstrucción intestinal, lo que se debe realizar se está dicho, ¿no? para hacer es ante el uso de tumores malignos, ¿no? que puedan resultar, ¿no? especialmente un poco más difíciles. Siguiente. Siguiente.
aquí ya vemos, ¿no?, otro tratamiento, ya también cuando ya el paciente, ¿no?, haya tenido múltiples operaciones, ¿no?, a nivel del abdomen, que esto pueda ser, ¿no?, otra complicación para la cirugía de la obstrucción intestinal. Esto, en algunos casos, ya se puede usar cuando el paciente no va a responder ya al tratamiento conservador. Ahí es donde se debe reintervenirle mediante operaciones mucho más largas y mucho más difíciles, ¿no? Porque ya que ha sido este paciente ha tenido, ¿no?, unas operaciones previas, entonces ya ha tenido otras, ¿no?, va a tener una serie de complicaciones. Además, se presentan, ¿no?, diversas técnicas quirúrgicas para ese tipo, tanto farmacológicos, y lo que se debe hacer es también evitar, ¿no?, esas adherencias y las obstrucciones recidivantes. Em, También ahí se menciona que hay, dentro de las complicaciones más comunes, principalmente es, ¿no?, algunas apariciones de las fístulas, las dehiscencias macroscópicas, ¿no?, casos también de peritonitis, ¿no?, o en caso, ¿no?, de que el paciente también, ¿no?, la muerte también. Y por último aquí, ¿no?, en algunas, se debe tomar también, ¿no?, algunas, las respuestas, ¿no?, que van a que tener esas técnicas, y así, ¿no?, que también se pueda usar algunas prótesis expansibles, empleando también, ¿no?, la sonda intestinal larga a través de la nariz, ¿no?, mediante una gastrostomía, hasta una yeyosonomía, ¿no?, que esto se puede dejar durante 2 a más semanas. Siguiente. Entonces, como para ya finalizar, como un resumen de este tratamiento, no, primero hay un tratamiento conservador, ¿no? Entonces el otro va a ser un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es desde cuando el paciente ingresa, ¿no?, al hospital, y lo primero que se debe hacer es reponer, ¿no?, los volúmenes electrolíticos mediante intravascular, ¿no?, y así corregir las alteraciones de equilibrio ácido-base, usando en algunos casos la sonda nasogástrica, y no tratar de calmar los dolores, y usando, ¿no?, algunos antibióticos. Si en caso no se ha tratado dentro de las 12 horas, 24 horas, este paciente ya tiene unas complicaciones graves, ¿no? En este caso se va a hacer una laparotomía de tipo urgente, y para ello tenemos que valorar la evolución del paciente, ¿no? Y así prevenir, ¿no?, algunas complicaciones. Por ejemplo, ahí está la isquemia intestinal, pueda ocurrir una perforación, también hay las hernias estranguladas, los vólvulos, ¿no?, o que pueda ocurrir, ¿no?, una oclusión completa, ¿no?, que es mucho, mucho más grave, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería todo, doctor, con respecto al tema de la oclusión intestinal. Ya está bien. ¿Alguna pregunta, señores, alguno? Bueno, entonces pasamos al secreto de inicio. Voy a cerrar, perdón, la ventana que no voy a decir nada. Comiencen a ver lo de inicio, por favor.
Doctor, disculpe, el seminario de ictericia ya se hizo. Empezamos Ya se hizo. con policistitis, luego la compañera hizo con la colitiasis y Entonces, el compañero hizo tumores. lo que pasa es que no ando bien de salud. En fin, ¿no? Solamente voy a dar una cuarta predicción. Con toda la experiencia que tengo en el Hospital Baiza, la parte de ictericia es algo muy importante, ¿no? Sobre todo el universo que vemos ahí, parte de ictericia. Hay muchas patologías, ¿no? Los alumnos que han rotado conmigo en el Hospital Baiza saben perfectamente bien que muchos de los parámetros que ahora han expresado ya van a cambiar de cada 20 años. Es más, el cáncer de cabeza de páncreas ha sido pronosticado por la asociación, pero en la parte de los japoneses, el doctor Sato, ¿no? Donde tiene a su cargo todos estos webinars. Se ha pronosticado, digamos, que el cáncer de páncreas va a ser digamos, factor que va a causar la muerte a 2050 por encima del cáncer de estómago y por encima del cáncer de páncreas. Aquí va la reflexión, ¿no? El cáncer de páncreas, yo particularmente he imbuido, digamos, ese aspecto, ¿no? Es completamente, digamos, incógnito, críptico, digo yo. Y acá entramos en la parte de los oncogenes, de la parte molecular, ¿no? Hablamos del KRAS, del BRAF, y podemos seguir, ¿no? Familias de familias con cáncer de páncreas. Ahí también viene un aspecto muy importante, ¿no? Que es la neoadyuvancia. ¿Qué significa la neoadyuvancia? Si usted tiene un cáncer de páncreas en la cabeza, que no tiene metástasis, usted le puede dar una terapia, ¿no? Adyuvante. ¿Por qué? Porque esa terapia neoadyuvante lo va a ayudar a usted que reduzca un poco el tamaño del tumor para poder entrar en una operación de Whipple. Sin tener que tener, digamos, el obstáculo de la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Anatómicamente, ¿por dónde pasan estas estructuras? Simplemente por la tercera porción del lugar. Si usted aplica una terapia neoadyuvante, usted puede reducir el tamaño del tumor, ¿no? Yo veo, pues, caramba, que mucha gente no lo toma en cuenta, ¿no? A mí me molesta eso, ¿no? Yo me voy a retirar un año más. Pero ustedes quedan, ¿no? Usted tiene que saber que el cáncer de páncreas es una terapia, digamos, neoadyuvante, que saca el tumor, pero y después viene la terapia adyuvante, ¿no?
Tengo la suerte de entrar al webinar de la Academia de Cirugía con el doctor Sato, que es el director, digamos, del hospital de cáncer en Tokio, Japón. Y él siempre dice, ¿no? Acá el 2050 va a ser el primer causa de muerte. Ustedes tienen la obligación, digamos, de que ahora ya me voy a, pero ustedes tienen que tener para mañana más tarde la biología molecular, buscar esta raza y ras, que son oncogéneos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer de páncreas primeramente es sistémico. Nadie sabe cómo se va a presentar. Es cruel porque nunca avisa, ¿no? Se presenta simplemente con ictericia. Es un reto para ustedes. Hemos tenido cánceres de cabeza de páncreas, mujeres de hombres de 25 años. Aquí era interrogante, ¿no? ¿Por qué de 25 años? ¿Por qué de 30 años? Y son muy agresivos los cánceres. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿se ha trasladado la parte genética? ¿Qué ocurre ahí, no? Yo alguna vez le pregunté a la persona que más sabe de cáncer de páncreas acá en el Perú. El doctor Coaila, ¿no? Trabaja en el INE. Y me dijo, nadie se ocupa de la parte inmunológica, nadie se ocupa de la parte de prevención, ¿no? Ustedes saben lo que es el CARRAS, el GIRRAS, los marcadores oncológicos, la parte inmunológica, ¿no? Es una tarea para ustedes. Siempre va a haber cáncer de páncreas. Lamentablemente, cada vez son más jóvenes. Lamentablemente, también en lo que han hecho de parte de obstrucción, los cánceres de colon, se debuta con una obstrucción, digamos, baja, ¿no? También son tributarios, digamos, de un cáncer de fuego rectal, ¿no? ¿Qué edad tienen? 40, 50 años. Bueno, yo no lo sé, la verdad. Esto es para tener una reflexión y saber entender lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Como médicos, ¿no? Los que han rotado conmigo saben que se hace muchas clínicas quirúrgicas, ¿no? El porqué de las cosas. Han visto, pues, lo que es un gluten, han visto nutrición enteral y parenteral, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, yo felicito al grupo realmente, pero también le doy un reto, ¿no? Yo ya me voy a ir, quieran ustedes. Ya se va el doctor Sotero, ya se va todo el mundo, ¿no? Los que han pasado visita conmigo saben perfectamente bien la parte de clínica
lingüística es muy importante. Ustedes no saben fisiología, fisiopatología, o por lo menos histología. ¿Y por qué le digo histología, no? Si hablamos de nutrición integral, ¿por qué la sonda de Parno tiene que ir, obviamente, al himno? ¿Por qué? Histología es clara. Ahí está la chapa estrella, ahí está la parte de mayor absorción, ¿no? Que va a hacer que el paciente entre a sala de operaciones con una albumina, puede de 3, ¿no? Una hemoglobina más de 12 para arriba. Es un reto realmente, ¿no? La verdad que veo con mucha expectativa, ¿no? Lo que van a hacer ustedes. Veo con mucha pena que también rote solamente una semana y media, ¿no? A pesar de que tenemos cuánta patología. Bueno, ¿alguna pregunta, señor? ¿No hay? Todo claro, doctor. Bueno, que Dios lo bendiga y siga cuidando del COVID. Otra vez ha vuelto a salir. Cuídense, señor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.